Buenas, ¿cómo están? ¿Disfrutando o no? Sí, yo disfrutando de la comunión, de que podamos estar hoy aquí. La verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes. Un poco había dicho que iba a hablar para que me conozcan un poco. Bueno, mi nombre es Javier Martínez, como dijo, y me congrego en la iglesia de Quevedo. Ahí es donde el Señor me alcanzó. Yo vivía cerca de ahí, así que el Señor me alcanza ahí en la iglesia. Pero después yo me voy a vivir en Villa Los Llanos, Juárez Selman, que está a 17 kilómetros más o menos. Pero bueno, el Señor nos sigue utilizando ahí en ese mismo lugar hasta ahora, así que agradecido por eso. Tengo dos hijos, mi esposa, Mayra, que no pudo venir hoy con los chicos, estaban cansados porque tuvimos una actividad adolescente, estamos a cargo de la actividad de adolescentes, de preadolescentes y adolescentes en la iglesia. Tuvimos una actividad que era una jornada de 9 a 17 horas. Así que imagínense, todo el día, todo el día. Y después tenía la cena en la casa de mi suegro porque era su cumpleaños. Así que otra cosa más. Así que los chicos hoy estaban. Pero bueno, creo que puede haber otra oportunidad en que podamos venir todos juntos en familia y disfrutar también. Así que eh, les agradezco la invitación, le pido también que estén orando por este ministerio que les estaba diciendo, adolescentes, preadolescentes y ahora jóvenes también, donde el Señor nos ha puesto un equipo también para poder trabajar. ¿Sí? Así que le agradezco por la invitación. Tema de hoy, no sé si han visto ahí en sus hojitas, dice disciplina bíblica y eclesiástica. Esto primeramente el Señor me marcó específicamente, ¿no?, a mí en cuanto a lo necesario de la disciplina. Creo que en muchas de las iglesias, e incluso a nivel personal por ahí, la disciplina dentro de la iglesia es como media tomada así con miedo, pero todos sabemos acá que la disciplina es necesaria en todos los ámbitos, ¿no? En su casa, si no hay disciplina, es un desorden, ¿no? Y vamos a ver qué dice la Escritura acerca de la disciplina, porque obviamente el Señor enseña mucho acerca de esto. Por eso necesitamos nosotros estudiar, ¿sí? Así que va a modo de estudio y por ahí es un tema amplio, ¿no? Es un tema amplio. Por eso es que hice las hojitas que puedan anotar, ahí dejé espacios para que puedan ir anotando, para sacar el mayor provecho y que lo podamos hacer también de forma práctica. Es otra de las cosas también. Yo le decía a Carlos cuando veníamos recién, la vida cristiana es una vida práctica, ¿sí? Por ahí muchas veces nosotros enseñamos y damos conocimiento y predicamos obviamente el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, pero si no damos la aplicación, ¿no?, y respondemos a las preguntas de la vida cotidiana, es medio complicado después que los hermanos lo puedan aplicar. Bueno, la disciplina bíblica eclesiástica es necesario que nosotros la estudiemos para poder aplicarla bien, ¿sí? Aunque, y después el hermano cuando hizo esta primera canción que hablaba acerca de la santidad, de vivir, digamos, como hijos de Dios, ¿no?, que nos alcanzó. Buscar la santidad, eso no proviene de las personas del mundo, obviamente, pero sí nosotros debemos buscar la santidad. Posicionalmente somos santos, ¿no? En Cristo posicionalmente. Pero nosotros debemos vivir conforme a esta posición. Por ende, para la santificación de forma individual y también como iglesia es necesaria la disciplina, ¿no? La disciplina bíblica y eclesiástica, como puse ahí como título. Pero igual veo que acá no hace falta disciplina, ni santidad. En todo lugar, obviamente, y mientras la iglesia esté acá en la tierra, hace falta y es necesario que nosotros estemos continuamente, ¿no?, buscando la santidad, obviamente para agradar a Dios. Ahí dice, yo lo puse en forma de preguntas. ¿Por qué de forma de preguntas? Para responder con la Escritura, ¿no?, directamente, más allá de que nosotros vamos a tocar los textos, pero sí que responda, obviamente, a las preguntas que mayormente nos podemos hacer sobre este tema. Dice ahí la primera pregunta, ¿es bíblica la disciplina? ¿Qué piensan ustedes? Sí, es bíblica la disciplina, hermanos, es necesaria la disciplina. La disciplina es bíblica y tiene un lugar importante en la enseñanza de las Escrituras.
En la Biblia, la disciplina es presentada como un medio por el cual Dios corrige, enseña y guía a las personas hacia una vida de justicia y santidad. Así que acá en esto hay un resumen ahí. ¿Cuál es el motivo de la disciplina y qué hace Dios con la disciplina que nosotros vemos en la Escritura? Corrige, enseña, guía a las personas, fíjense, en una vida de justicia y santidad. ¿Sí? Esto debe estar en el corazón nuestro. ¿Quieren que oremos? Oramos para pedir la guía del Señor. Amado Dios y Padre, gracias Señor por poder compartir aquí, Señor, ha sido tu voluntad. Gracias Padre. Pero Padre, queremos pedirte en esta hora como iglesia y a nivel personal tu ayuda, tu dirección. Siendo yo imperfecto, Padre, no pudiendo hacer las cosas yo solo y como dice tu palabra que sin ti nada podemos hacer, recurro Señor a ti, que tú seas el centro, que estés tú Señor por medio de tu Espíritu Santo alimentando a cada uno de los hermanos, porque esto se entiende espiritualmente. Por eso necesito de tu ayuda, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí. Acompáñanos, Señor, mientras sigamos este estudio sobre la disciplina bíblica, Padre. Queremos, Señor, tu guía. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahí, después en el otro puntito, en la otra hojita donde tienen, dice a continuación algunos pasajes relevantes, ¿sí? Relevantes. Fíjense ahí en el primer punto, la disciplina como expresión de amor. Ahí yo puse los textos, obviamente no lo vamos a poder leer todos, hay mucho contenido, pero en primera parte vamos a ver acerca de lo que es las distintos tipos de disciplina que hay dentro, ¿no?, de la palabra de Dios. Y la primera que nosotros vemos, la que estamos viendo ahora, es la disciplina como expresión de amor de parte de Dios. La Biblia enseña la disciplina y cómo es presentada, ¿no? Es por medio de Dios para corregir, para enseñar como guía, ¿sí? Ahí en Proverbios capítulo 3, 11 y 12, lo cito yo acá rápido, dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, ¿sí? Y corrige como corrige un padre a su hijo querido. Aquí nosotros vemos, ¿no?, la disciplina divina como una expresión de amor y como un padre amoroso, ¿sí? Dios disciplina de esta forma, como un padre corrige a su hijo, con amor, lo ama, por eso lo corrige, ¿sí? Lo ama. Después en Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 11 dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y lo abrevié, dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, ¿no? Eso es así. Ninguna disciplina resulta agradable al momento de recibirla, sino más bien dolorosa. Pero después produce una cosecha, ¿sí? Una cosecha, un resultado de justicia, de paz, para quienes han sido entrenados por ellas, ¿sí? O sea que vemos acá dos puntos. Hay una cosecha, ¿sí?, después de que se pasa la disciplina, y también como resultado, ¿no?, hay un entrenamiento, ¿sí? Nosotros somos entrenados de esta forma para poder tener esta cosecha, ¿sí? Después está Proverbios 13, dice: el que no aplica la vara odia a su hijo. Fíjense acá, este pasaje enfatiza la importancia de la corrección en la crianza de los hijos. También así, para poner en balance, fíjense en Efesios capítulo 6, 4, dice: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino corríjanlo, presten atención acá, corríjanlo según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos y de mala manera, ¿no? Vienen nuestros hijos y sabemos que hizo algo malo, pero lo mandamos directamente a la pieza: anda a la habitación, quédate ahí porque estoy enojado Pero yo no le explico el por qué es necesario que yo lo discipline, ¿no? Es necesario esta corrección de esta forma. Dios enseña en su palabra que nosotros debemos corregir así.
¿no? Acá combina la disciplina con la instrucción, mostrando la corrección debe ir acompañada de una enseñanza. Y es por eso también que debe ser de la misma manera en la iglesia, ¿sí? Se toma acción a una disciplina, pero no se sabe por qué ni por qué. Y otra de las cosas que vamos a ver, de qué forma se lleva a cabo la disciplina. Pero esto en forma de introducción. Después ahí, en el punto número 3, la disciplina dentro de la iglesia local. Y esto lo vamos a separar ahí, porque decía recién no hace falta acá, nada, mentira. Vamos a dejarlo ahí porque es donde vamos a profundizar. Punto número 4, vamos a hablar de la autodisciplina. ¿Sí? Ya volvemos al 3. Pero ahí en la autodisciplina, ¿qué quiere decir esta autodisciplina? No existe la autodisciplina dentro de la iglesia en sí. ¿Vieron que por ahí hay casos de que un hermano, ¿no?, comete un pecado y se va de la iglesia? Entonces de parte de los líderes o de los hermanos dicen, no, él se autodisciplinó. No existe la autodisciplina, ¿sí? La autodisciplina que explica acá la palabra de Dios es esta, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Pablo va a decir, disciplino mi cuerpo, ¿sí?, como un atleta, ¿sí? Ese tipo de disciplina que nosotros debemos tener, como un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Hermanos, esto debemos hacer siempre nosotros, ¿no? Disciplinarnos a nosotros para hacer que nuestro cuerpo haga lo que tiene que hacer. De lo contrario, temo que después de predicar a otros, yo mismo quede descalificado. Fíjense en este temor del apóstol Pablo. Dice, yo debo disciplinarme, ¿no? Disciplinar mi cuerpo, mis deseos, las cosas que mi cuerpo desea, y yo sé que va en contra de lo que es Dios. Entonces, fíjense también, dice, porque temo después, acá hay un temor, y esto también habla de nuestro testimonio, hermanos, ¿sí? Dice, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado, ¿sí? Pablo acá resalta la importancia de la autodisciplina, de mantener una integridad espiritual y cumplir con el llamado de Dios, ¿sí? Ese es el fin, cumplir con el llamado de Dios. Si yo no estoy autodisciplinándome, obviamente no voy a cumplir el propósito de Dios. Estoy en otra cosa. Debo disciplinarme en este sentido. Y ahora sí volvemos ahí al punto número 3, donde vamos a hacer más énfasis y creo que es necesario para la iglesia, ¿no? La disciplina dentro de la iglesia local, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos dos textos. Mateo 18, esto lo vamos a buscar en la Biblia, lo vamos a leer para profundizar. Mateo capítulo 18, Mateo 18, versículo 15. Dice el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Algo para aclarar acá en el comienzo del texto. Nosotros acá en la Reina Valera dice, si tu hermano peca contra ti. Por ahí se puede interpretar de que si el hermano peca contra mí, yo puedo ir y decirle algo o reprender esto, ¿no? Pero en realidad ese contra ti no está en los originales, no va a ese contra ti, es para que nosotros lo podamos entender, pero nosotros si buscamos las otras versiones, vamos a encontrar que este contra ti, o sea, de forma personal, no está. Y aparte, tiene sentido también. Porque dice, si tu hermano peca, si conoces a un hermano que está cometiendo un pecado, no puedes decir, mira, es cosa de él, yo no me meto. En realidad, tiene lógica que vaya un hermano y le diga, mira, hermano, lo que estás haciendo no es correcto. Es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la idea. Muchos por ahí dicen, oh, pero no pecó contra mí, así que yo no le voy a decir nada, que vaya el que... No. Si no dice, si tu hermano, lo podríamos leer así, por tanto, si tu hermano peca, ve y reprende estando tú y él a solas. Recordemos que esta es una enseñanza de Jesús. Jesús está diciendo cómo nosotros nos debemos manejar dentro de la iglesia, ya vamos a ver por qué. Dice,
Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Sí? Esto es como una segunda instancia ahí, ¿no? Si tu hermano no toma esto, ¿sí? Dice, ve y busca hermanos espirituales para ir a él y que reconozca este pecado. Dice después en el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjense, hermanos, es algo que a mí me llama mucho la atención. Jesús acá está explicando este proceso, ¿no? De un hermano que peca, que comete un pecado. Y fíjense ahí en el versículo 19, dice, si no te oyere, si no lo oyeres tampoco a ellos, dilo a la iglesia. Fíjense Jesús ya teniendo en la mente en una congregación, en un grupo, ¿no? De aquellos que depositaron su fe en él, o sea, no está hablando de nosotros. Jesús le está diciendo a ellos cómo debemos manejarnos dentro de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús cuando dice dilo a la iglesia, no está hablando de la iglesia universal, o sea, de todos los que han creído en Cristo. Obviamente está hablando de un grupo que se le puede dar un reporte, ¿no? Que se le puede dar un reporte, que se le puede denunciar, que tienen un vínculo obviamente con ese hermano. Ahora, ¿cuál es el motivo de decirlo a la iglesia? El mismo que tienen los otros motivos. Es llamarlo al hermano que se vuelva de su pecado, de su error. Siempre la intención es esa. Siempre la intención es esa. Y vamos a profundizar sobre eso, ¿no? El otro texto que tenemos ahí como ejemplo, vemos los dos ejemplos de la Escritura. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5 hay otro ejemplo claro. Primera de Corintios capítulo 5, conocido el pasaje, pero Pablo acá aborda un caso de inmoralidad en la iglesia, ¿no? Y ordena tomar medidas disciplinarias para proteger, fíjense en esto, la pureza y la integridad de la iglesia, ¿sí? Dice el capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si... Perdón, Primera de Corintios. Me paso. Primera de Corintios 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿Vosotros estáis envanecidos? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de entre medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Fíjense, hermanos, este caso y cómo Pablo lo lleva adelante, ¿sí? Fíjense, primeramente, ahí en el versículo 2 dice, vosotros estáis envanecidos. Este caso no lo estaba tratando la iglesia, lo había pasado por alto. Hermanos, el pasar por alto el pecado es creerse superior a Dios. Es decir, que yo tengo más misericordia que la que Dios da. ¿Se entiende? Por eso si ustedes están envanecidos, se han pensado que son mejor que Dios y que van a manejar las cosas mejor que Dios. Y no es así, ¿no? Nosotros tenemos la palabra de Dios para poder llevar a cabo la disciplina. Y al no hacerlo nos estamos envaneciendo. Porque de vuelta le va a decir ahí en el versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia.
no es buena vuestra jactancia, el no haber hecho nada, sino más bien ustedes tendrían que haber sentido dolor y tristeza, ¿sí? Dolor y tristeza. Ahora, fíjense en estos casos, ¿no? Se debe llevar a cabo la disciplina porque si no estamos en desobediencia. Siempre la idea es proteger la santidad y la integridad de la iglesia. Después, si ustedes se fijan, ahí hay una pregunta, ¿no?, acerca de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no disciplina? ¿Por qué piensan ustedes que la iglesia no disciplina? Yo puse ahí varias cositas. Primero y principal, la falta de disciplina en algunas iglesias que no se lleva a cabo, ¿sí?, es resultado de varios factores, ¿no? De varios factores, dependiendo del contexto de la iglesia, ¿no?, de cada una de las iglesias. Pero acá tenemos algunos. Primero, no se aplica la disciplina muchas veces cuando hay temor al conflicto, ¿sí? Temor al conflicto. En muchas iglesias evitan aplicar la disciplina porque temen crear divisiones y conflictos entre los miembros, en lugar de confrontar los problemas de manera directa. Prefieren mantener la paz, ¿no?, aunque esto implique tolerar conductas inapropiadas. Si yo no aplico la disciplina, yo tengo que tolerar las conductas inapropiadas. Fíjense ahí, se prefieren mantener la paz. Y esto es envanecerse, ¿no? Como vimos ahí, de Pablo le dice, ustedes están envanecidos, ¿no? Ustedes han dicho, bueno, nos vamos a quedar así, mostrémosles amor al hermano. Siempre tengo que mostrar amor al hermano, pero un acto de amor es aplicar la disciplina bíblica. Segundo, falta de formación bíblica. Esto puede ser también que suceda la falta de disciplina por falta de formación bíblica. Algunas congregaciones carecen de la enseñanza sólida sobre la importancia de la disciplina espiritual. La Biblia enseña, como estos pasajes que nosotros vemos de Mateo 18, ¿sí?, 1 Corintios 5, enseñan claramente la necesidad de confrontar y corregir el pecado en la iglesia. Pero estas instrucciones no siempre son conocidas o aplicadas. Tercero, fíjense ahí, tercero, malentendido de la gracia de Dios, una falta de entendimiento, ¿sí?, de lo que es la gracia de Dios. En ocasiones la gracia es interpretada de manera desequilibrada, ¿sí?, llevando a pensar que confrontar a alguien es contrario al amor de Cristo, ¿sí? Sin embargo, la corrección hecha en amor es parte de la gracia de Dios para restaurar a la persona, que es el fin de la disciplina, y lo vamos a ver. Punto número 4, ¿sí? Miedo a perder miembros. Quizás no se aplica la disciplina por miedos, ¿no?, a perder miembros. En un mundo donde muchas iglesias compiten en atraer fieles, algunos líderes temen que la disciplina pueda llevar a las personas a abandonar la congregación. Esto puede conducir a un enfoque más centrado a agradar a los miembros que en buscar su crecimiento espiritual. Siempre, ¿no?, cuando se aplica la disciplina, obviamente al principio, como leíamos nosotros en Hebreos, al principio no la queremos recibir, ¿no?, pero después esto trae una buena cosecha, ¿sí? Pero si yo hago esto me puede sacar el enfoque principal de lo que es la iglesia, es buscar el crecimiento espiritual, ¿no? Si nosotros nos congregamos acá, donde nosotros podamos compartir la palabra de Dios y la enseñanza, es para que crezcamos espiritualmente. Si no, hermanos, si no enseñamos, tenemos una iglesia inmadura donde se va a comportar de forma inmadura. ¿Se entiende? Entonces vamos a estar tratando temas que ya, hermanos, que tendrían que tener madurez para afrontar algunos temas, ocuparnos en esas cosas. Pero esto debe ser algo principal, ¿no? Buscar siempre la santidad de la iglesia. Punto número 5, ¿sí? Falta de líderes maduros, ¿sí? Muy importante. Falta de líderes maduros. Aplicar disciplina requiere de líderes espirituales con madurez, valentía, sabiduría para manejar, escucha esto, situaciones delicadas. Es necesario
que aquellos que aplican la disciplina sepan manejar, ¿no?, estas cosas delicadas con madurez, valentía y con sabiduría, ¿sí? Si una iglesia carece de tales líderes, puede ser difícil abordar problemas de manera adecuada. Esto también es lo contrario, ¿no? Dice, bueno, voy a disciplinar, pero en realidad carezco de enseñanza, ¿no? De enseñanza. Yo directamente anuncio una disciplina y no se sabe nada, no se conoce nada, no hay transparencia de parte del liderazgo de la iglesia. Por eso es necesario líderes maduros para poder tratar adecuadamente, ¿no?, temas delicados. Punto número 6, influencia cultural. Otra de las cosas por la cual no se aplica la disciplina en la iglesia. En muchas sociedades contemporáneas, ¿no?, está muy arraigado y en todo sentido el individualismo, ¿sí? El individualismo. Y esto también se ha metido dentro de la iglesia, ¿no? La tolerancia ha debilitado la preparación de los hermanos, ¿sí?, y también la aplicación de la disciplina como algo positivo. Hermanos, el fin de esto es que la disciplina bíblica es algo positivo para la iglesia. Es algo positivo. Punto número 7, abusos del pasado. Y eso puede también, ¿no?, traer ese temor, ¿no?, en la iglesia. Entonces directamente se evita cualquier tipo de disciplina. ¿Por qué? Porque hubo abusos del pasado. En algunos casos la iglesia ha evitado la disciplina debido a los abusos pasados, ¿no?, previos, donde los líderes ejercieron un control excesivo con castigo de manera injusta, ¿sí? Y esto obviamente carece de la madurez de aquellos líderes que hicieron esto. Esto puede llevar a una congregación a exagerar, ¿no?, en lo que es la disciplina y evitarla por completo. Ahora, pasamos al otro. ¿Cómo puede la iglesia recuperar la práctica de la disciplina? Fíjense cómo vamos, ¿no?, de forma práctica para aplicarlo y responder estas preguntas. Hermanos, ¿por qué la iglesia es una disciplina? Por estos puntos mayormente. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a aplicarlo y cómo recuperamos, ¿no?, la disciplina dentro de la iglesia? ¿Sí? A volver a la práctica de la disciplina bíblica. Yo puse ahí 4 puntos, ¿sí?, que vamos a profundizar, pero dice enseñanza clara. Hermanos, es necesaria la enseñanza. Y para poder enseñar hay que prepararse. Hay que prepararse, hermanos. Hermanos, necesitamos nosotros cambiar nuestra mente, como Romanos 12, 1 y 2. ¿No? Romanos 12, 2. Debe salir el concepto que nosotros tenemos y que entre la palabra de Dios, ¿sí?, para que nosotros sepamos cómo manejarnos efectivamente dentro de la iglesia. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, es imposible que nos podamos manejar en la iglesia, ¿sí?, como debe ser. Es imposible porque nosotros necesitamos la mente de Cristo. ¿Vieron cuando habla de la unidad? Con Carlos venía hablando de eso, la unidad dentro de la iglesia, ¿no?, el tener ese mismo sentir, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Y cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a tener ese mismo, porque somos personas diferentes, pensamos diferente. Ahora, ¿cuándo vamos a pensar igual? Cuando vayamos acá. Cuando la disciplina se aplica bíblicamente, la persona si se rebela, la persona si se pone en contra de la disciplina, lo va a hacer frente a Dios, no frente a los hombres. Dios utiliza a los hermanos, pero Él se está negando a la disciplina, pero delante de Dios. Enseñanza clara de la disciplina. Los líderes deben enseñar, ¿no?, a la congregación sobre el propósito bíblico de la disciplina, restaurar, proteger, si tienen para anotar, anótenlo, restaurar, proteger y edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahí al ladito, abajo. Fíjense, los líderes deben enseñar, hermanos, el propósito de la disciplina, restaurar, proteger, edificar el cuerpo de Cristo. Como segundo punto, liderazgo espiritual.
¿A qué me refiero con esto? Un liderazgo espiritual firme. Porque los pastores y ancianos deben ser ejemplos de humildad, valentía, amor al corregir. Es necesario, ¿no?, que de parte del liderazgo de los ancianos, ¿no?, de los pastores, hay un ejemplo de humildad. Y esto es lo que dice, ¿no?, Pablo a Timoteo acerca de los que están dentro del liderazgo, los pastores, ¿no? No tener de dónde agarrarlo, ¿no? Esa palabra que utiliza ahí Pablo dentro de las características de aquellos que cumplen el oficio de pastores, ¿sí? Que sean hombres irreprensibles. Esa palabra quiere decir no tengan dónde agarrarlo, ¿sí? Punto número 3. Seguimiento del modelo bíblico, lo que vimos recién, ¿sí? Y fíjense, ahí vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Por favor, si me acompañan. Gálatas 6, capítulo 1. También anótenlo ahí al costadito, ¿sí?, para recordar después esto. ¿Por qué? Porque aplicar la disciplina debe ser con base bíblica, ejemplo como Mateo 18, ¿no?, que estuvimos tocando recién, pero Gálatas 6.1 también, siguiendo los pasos de mantener también la transparencia. Gálatas 6.1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este debe ser la forma en la cual yo debo ir al hermano, ¿no?, sabiendo de que yo tengo las mismas debilidades que él, ¿sí? Quizás no específicamente en alguna situación, en una, otra en otra, pero yo debo ir sabiendo esto, de que yo debo ir con un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Que esto pertenece al fruto, del fruto del espíritu en nosotros. El espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y estoy considerándote a ti mismo. Es como Pablo le dice: ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino más bien piense de sí con qué dice, con cordura, ¿no? Ponernos bajo los hermanos, ¿sí?, en modo de servicio, ¿sí?, de servir a los hermanos. Seguimiento del modelo bíblico. Punto número 4, ¿sí? Dice: crear una cultura de amor y verdad. De amor y verdad. Crear una cultura de amor y verdad. La disciplina debe ser vista no como castigo, sino como un acto de amor que busca el bienestar espiritual de todos los hermanos, de todas las personas en la cual se aplica la disciplina y de toda la iglesia, ¿sí? ¿Por qué decía esto? Es necesario que no veamos la disciplina como un castigo. Hermanos, menciono esto. El castigo lo llevó Cristo en la cruz. El castigo por nuestros pecados. El castigo de ese pecado que cometió el hermano lo lleva Cristo en la cruz. Es el castigo, ¿no?, por el pecado. Ahora, cuando yo aplico la disciplina, lo debo aplicar con amor. Con amor, pero sí se debe llevar a cabo la disciplina, ¿sí?, sabiendo de que Cristo fue el que pagó el precio por nuestros pecados. El castigo lo llevó Jesús. Nosotros debemos guiar al hermano en la restauración cuando hay un arrepentimiento. Fíjense ahí en la otra pregunta. ¿Cómo debe ser la disciplina? Y acá vamos un poquito más adelante. ¿Privada o pública? ¿Pública o privada? ¿Cómo debe ser la disciplina? ¿Sí? Miren, la disciplina en el contexto cristiano varía dependiendo según la iglesia, ¿no?, las tradiciones por ahí que se llevan en algunas, según la denominación, pero en general se considera necesaria cuando un creyente comete pecados que afectan significativamente su relación con Dios, con la iglesia o con el testimonio público, ¿sí? Ahí es donde se debe aplicar la disciplina y hay diferentes tipos de formas de cómo aplicarla. Punto número 1, pecados públicos y escandalosos, ¿sí? Ahí se debe aplicar la disciplina. Inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, homosexualidad,
pornografía, todo esto son pecados sexuales que vemos en la Escritura, lo escandaloso que son, ¿sí? Que es el adulterio, la fornicación y todo. Tenemos ahí el ejemplo de 1 de Corintios 5, 5, 1 y 2, donde aplica esto, ¿no? Segundo, ¿cómo debe ser aplicada la disciplina? Punto número 2, herejías o falsas enseñanzas. ¿A dónde aplicamos la disciplina? En estas cosas también. Enseñanzas doctrinales contrarias a las Escrituras que promueven divisiones. Ya anoten ahí los textos. Timoteo capítulo 3 versículo 10 y 2 de Pedro 2:1. Ahí es donde nosotros vemos claramente de que esto es un motivo de disciplina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es contraria la enseñanza a la palabra de Dios, ¿sí? Cuando una persona quiere imponer algo, costumbres y las formas, ¿sí? Cosas doctrinales, obviamente, que eso es lo que dice enseñar doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Fíjense ahí en Tito y en Pedro, Tito 3:10 y 2 de Pedro 2:1 tenemos esto. Punto número 3, rebelión y falta de arrepentimiento, ¿sí? Quizás se llama la atención al hermano, ¿no? Ya se pasó en las instancias de Mateo 18, ¿no? La disciplina ya se anunció dentro de la iglesia, los hermanos les mandan mensaje, los hermanos se llegan a su casa, lo animan, lo exhortan, le muestran el amor de Cristo, pero el hermano se mantiene en rebeldía, ¿sí? Si el hermano no hay un arrepentimiento, él va a seguir en esa disciplina, obviamente, ¿no? Va a seguir en esa disciplina, persistir en el pecado, ¿sí? Tras ser confrontado con amor y exhortado a cambiar, ¿sí? Esto es el motivo de la disciplina, como dice ahí, pública o privada, en este caso sería así. Mateo y también Hebreos, anoten ahí, Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, ¿sí? Que explica esto. Hebreos 10, 26 y 27. Punto número 4, divisiones y conflictos, ¿sí? Sembrar discordias, calumnias o fomentar pleitos dentro de la iglesia es un motivo de disciplina. Es un motivo de llamar la atención y es algo que no se practica, ¿eh? Cuando hay hermanos que siembran discordias, dicen mentiras de otros, ¿no? Y fomentan estas peleas, hermanos, hay que llamar la atención de parte del liderazgo, deben llamarle la atención. Mira, hermano, no podés generar este tipo de peleas, sino más bien conciliar. Y si no pueden conciliar ustedes, llamen a alguno de los hermanos que pueda ser de mediador ahí en esta pelea, si es necesario, ¿no? Pero eso se debe terminar, ¿sí? De hablar mal de otros hermanos, sembrar discordias, tener doblez, ser una persona doblez, como dice ahí también acerca de los diáconos, ¿no? En Timoteo. Tener doble discurso. Vengo a él, le digo una cosa, vengo a él, le digo otra y hablamos. Eso es un motivo de disciplina, ¿sí? Obviamente de diferentes formas, público o privada, que ahí vamos a ver cómo debemos aplicarla, ¿sí? Pero sembrar discordia, anoten también Romanos capítulo 16, versículo 17, y bueno, y Tito 3:10, que habla también de esto, ¿no? De sembrar discordia entre los hermanos y fomentar los pleitos, las peleas. Punto número 5, ¿sí? ¿Cómo debe ser aplicada o en qué debe ser aplicada la disciplina? Conductas pecaminosas graves, como embriaguez, abuso de sustancias, ¿sí? 1 de Corintios 5:11, tenemos ahí también, ¿no? Donde podemos ver aquellas personas que donde tienen embriaguez o abusos de todo tipo, por ejemplo, robo, fraude, ser deshonesto, ¿sí? Ahí tenemos Éxodo 20:15, Efesios 4:28, ¿sí? Anote también ahí Efesios 4:28. Yo le estoy dando ahí el material, después usted siga leyendo ahí los textos que afirman esto, ¿no? De las conductas graves que deben ser disciplinadas. Fíjense en esto, violencia o abuso físico o emocional, ¿sí? Muchas veces ha pasado que un hermano no vive
dentro de su casa lo que es fuera de su casa. Cuando se conoce de que hay abuso de este tipo, violencia física obviamente mucho más, y capaz que se nota o se detecta antes, pero abuso emocional, ¿no? De estarle diciendo cosas. Hay veces que palabras son más fuertes que una trompada, hermanos. Entonces, esta conducta también tiene que ser un llamado de atención. También se debe hacer un llamado de atención. Punto número 6, la apostasía, o sea, abandonar la fe o negar a Cristo. Ahí está en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, y en 1 de Juan 2:19, ¿sí? Ahí tenemos esos textos. Pasamos al otro. Propósito de la disciplina. Y acá vamos a ir cerrando, digamos, vamos viendo el resultado. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿A qué yo tengo que apuntar? ¿Sí? Fíjense, en esta es la última parte. El propósito de la disciplina. Propósito de la disciplina. Ahí lo noté y lo tienen ustedes. El objeto no es castigar, sino restaurar al hermano que ha caído y proteger la santidad y la unidad de la iglesia. Fíjense, yo noté ahí. Esto incluye, ¿no? Confrontación amorosa, Gálatas 6:1 que lo leímos, llamado al arrepentimiento. Miren, vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Fíjense en acá, Pablo le está hablando a la iglesia. Si ustedes han estudiado o han leído, ¿no?, la carta de la 1 de Corintios, ahí donde Pablo exhorta a los hermanos por las cosas que estaban haciendo dentro de la iglesia, ¿sí? Los ordena. Y esta 2 de Corintios, la segunda carta, acá Pablo le habla de otras formas y se da cuenta de que los hermanos han tomado las cosas que él le ha dicho. Entonces dice, ahora me gozo, por eso le decía esto en el contexto, dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Se dieron cuenta de que venía de parte de Dios la exhortación de Pablo. Entonces Pablo dice, me alegro, me gozo. Hermanos, hay gozo cuando hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque reconozco mi pecado. Dice, sino porque fuiste contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza, fíjense, porque la tristeza que es según Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento. Y acá dice arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. O sea, siempre el llamado, siempre la exhortación, siempre el acompañar y mostrar es para que en el hermano haya un arrepentimiento, el reconocer. Hermanos, esto lo produce Dios, ¿no? Esto es algo final, ¿no? Podemos hacer nosotros el seguimiento como debe ser, bíblicamente, hacer la disciplina bíblica y correctamente, hermanos, pero Dios es el que debe orar. Debe llevarlo el hermano en arrepentimiento. Dios utiliza a los hermanos que se preparan para aplicar la disciplina como debe ser, pero si él sigue en rebeldía es delante de Dios, ¿sí? Porque se aplicó como debía ser. Pero hermanos, nosotros debemos orar para que Dios lo lleve al arrepentimiento. Es lo que hacía Pablo, ¿no? Pablo les exhortó en su primera carta y dice, y ahora hay un reconocimiento de parte de ustedes. Dios le ha llevado las tristezas al arrepentimiento. El próximo punto, reconciliación y restauración cuando hay arrepentimiento genuino. Este es el propósito de la disciplina, hermanos. Hay que saber disciplinar, como decíamos recién bíblicamente. Hay que saber también esperar dentro de los tiempos de Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento, porque esto debe producir fruto, ¿sí? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que hay un arrepentimiento? Porque hay fruto, ¿no? Hay un cambio de dirección. ¿Sí? Iba por allá, ahora voy para el otro lado.
¿sí? Hay un resultado. Y la restauración. Miren, ahí acompáñenme en 2 de Corintios capítulo 2, en el mismo libro donde estamos, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 6 o versículo 5. Acá Pablo está hablando, ¿recuerdan la 1 de Corintios 5? ¿Sí? Del hermano porque fíjense ahí donde está tocando Pablo, le dice que este hermano era creyente, era un hijo de Dios, ¿sí? Este que había cometido ese pecado era un hijo de Dios. Por eso habla de la destrucción de la carne, cuando menciona ahí, habla de la destrucción a fin de que su alma sea salva, ¿no? Porque obviamente el hijo de Dios no pierde la salvación. Pero fíjense acá cómo Pablo trae esta situación, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. ¿Y qué? Y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Se había arrepentido? Sí. Y fíjense en lo que produce el Espíritu Santo en esa persona que ha cometido un pecado, ¿no? Y que se ha aplicado la disciplina bíblica. Dicen, deben consolarlo. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y ahí debemos estar, hermanos, ¿no? A la expectativa de que haya un fruto de arrepentimiento y saber también que hay que consolarle y reafirmar el amor con ese hermano para que no caiga en demasiada tristeza. No sé si ustedes recuerdan cuando Cristo los convenció de pecado, ¿no? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Convence de pecado. ¿Qué trae en nosotros? Un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento que trae tristeza al ver cómo estábamos nosotros delante de Dios y lo que nosotros habíamos cerrado. Yo me acuerdo, vino una tristeza dentro de mí y digo, he pecado contra Dios. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo para que nosotros no caigamos en una desesperación? Nos lleva a confiar en la obra de ¿quién? En la obra de Cristo, donde hay descanso, donde hay pago, donde hay firmeza, ¿no? Donde ya no son contados nuestros pecados. Entonces, de la misma forma, cuando un hermano cae en pecado y hay un arrepentimiento que produce Dios y trae esta tristeza, como dice acá en este caso, dice, afirmen de nuevo en Él su amor, ¿no? Porque es necesario. Ahora, hermanos, esto es para seguir estudiándolo, ¿no? Y yo creo que tampoco no es para que hoy digan, bueno, ya se enseñó, así que ya está, se enseñó, ya los hermanos saben todo. No, esto debe ser lo continuo, ¿no? Venía a mi mente, escuché a un hermano, se me fue, Miguel Núñez, han escuchado videíto del pastor Miguel Núñez, y él dice que estaba con un hermano en la iglesia que él venía de tener problemas con embriaguez, o sea, con el alcohol. Y dice que estando charlando con él, dice, mira hermano, yo extraño el bar. Dice, ¿cómo que extraño? Sí, extraño el bar. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por el alcohol? No, dice, extraño el bar porque yo le contaba todo al barman, todos mis pecados, y él me escuchaba. Y en la iglesia no puedo hacer eso. Hermanos, hemos llevado a la iglesia a una especie de practicar religión y que todo está bien y de que acá no pasa nada, que parece que si alguien comete un error y necesita de los hermanos espirituales, no le puede decir a nadie, porque pasa a ser un chismerío, porque pasa a ser... Hermanos, la iglesia es un hospital y nosotros mientras estemos acá en la tierra vamos a estar luchando con el pecado y es el motivo principal. O sea, la idea es no hacerlo, pero si alguno comete un pecado, debemos
contar también con la iglesia. La iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital. Y puede pasar muchas veces esto, de que hay personas que se sienten mejor en el mundo porque cuentan sus pecados y los escuchan, pero en la iglesia no, porque no se permite. No, hermanos, vamos a errar, vamos a errar, vamos a errar seguramente. La idea no es hacerlo, pero vamos a errar. Así que el Señor nos ayude a que nosotros podamos aplicar la disciplina bíblica de forma adecuada para que haya crecimiento en la iglesia, para que haya santidad, orden, ¿sí? Para que haya santidad. Siempre esto, viéndolo como el cuerpo de Cristo, hermanos, viéndolo como el cuerpo de Cristo, yo no puedo decir que un hermano pecó y bueno, es problema de él. No, no, estamos en conexión, hermano. Debemos nosotros sentirnos por eso. Así que el Señor nos ayude en esto. ¿Oramos? Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Padre, todo lo que hemos citado y lo que hemos hablado y que hemos estudiado de tu palabra hoy, Señor, proviene de ti, de tu enseñanza. Padre, queremos que en nuestra iglesia, que la iglesia de Cristo siga creciendo, para que vaya siendo forjada, para que se vaya limpiando, porque sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo, a fin de buscar la pureza como iglesia, a fin de buscar la pureza, oh Dios. Padre, ayúdanos, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de ti, Padre. Por eso, Padre, después de leer estos textos, pedimos que tú los guardes en nuestros corazones y que nos ayudes a poder ser más maduros, a poder seguir creciendo. Padre, dejamos esto en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.